Les voy a decir que se va a grabar, que si están de acuerdo. Espero que digan que sí. Rayos. Bueno, me regreso al punto 1 nada más para que quede sentado en la grabación. Tienen que ir título del trabajo e integrantes del equipo, de 1 a 10 integrantes. Si quieren 1 o 2 más, no hay problema. Y puede haber integrantes de ambos grupos, del 2607 o del 2609. Solamente aclárenme quiénes son esos integrantes, cuál es su nombre real y su nombre de correo electrónico. Por ahí pasan los tamales. El segundo punto es la breve introducción al tema. Y breve introducción es breve introducción. No voy a calificar mejor si son 17 páginas acerca de la salmonela o del coronavirus o de lo que sea que ustedes vayan a hablar, sino es una breve introducción. Es decir, la salmonela es una bacteria de tales características, porque después lo van a decir. La salmonelosis, mejor dicho, es una enfermedad causada por bacterias del género Salmonella que produce un cuadro diarreico y que se puede presentar en diferentes especies animales y el hombre y se transmite a través de los alimentos. Punto, eso puede ser la introducción. No necesita ser un mega ferrocarril, ¿no? Si quieren hablar un poquito de su importancia, a lo mejor produce pérdidas económicas o produce, es importante porque produce incapacidad y puede llevar a la muerte. Hay un tipo de salmonela que produce una diarrea hemorrágica, y esta es la más importante. Existen 2000 especies reconocidas o cerovares, que sea, cerovariedades, digo, etcétera. ¿Sí? Breve introducción, media cuartilla máximo, ¿sí? Algo que inclusive pudieran poner en una diapositiva y que no les lleve arriba de 1 o 2 minutos máximo leer, ¿sí? Bueno, después entramos a la parte que más me interesa, que es la historia natural de la enfermedad, de esa enfermedad que ustedes eligieron. Entonces, pueden utilizar el esquema. El esquema es para ayudar, no es de que, ay, es que no me sirve. Pues si no les sirve, no lo usen. Pero pongan los componentes, es decir, el periodo prepatogénico, en donde mencionen con claridad cuál es el agente, cuál es el hospedador y cuál es el ambiente. El ambiente muchas veces, cuando nosotros revisamos libros de enfermedades infecciosas y nos hablan de la epidemiología de la enfermedad, al leer ambiente encontramos que se encuentra el agente en todas partes. Bueno, sí, pero ¿en qué todas partes? Ahí va pasando el agente o no, está presente en aguas negras. Ah, ok, ¿no? O drenajes o puede contaminar alimentos. O sea, aquí el ambiente queremos algo que nos oriente un poquito hacia cuál es el problema desde el punto de vista epidemiológico de la enfermedad. ¿Sí? Esa es la idea. A pesar de que encuentren ustedes por ahí, es un agente cosmopolita, pues sí, pero hay sitios o momentos o condiciones en las que se presenta más. Por eso agrupamos a las enfermedades como de transmisión sexual o a través de consumo de alimentos o ocupacionales. Es decir, hay algo normalmente que nos ayuda, que nos orienta con respecto a una enfermedad. De esto es de lo que tenemos que hablar aquí en la teoría epidemiológica, que es la primera parte de la historia natural de la enfermedad. Es decir, estamos apuntando a los elementos de hospedador, ambiente y agente. Y entonces el agente tendremos que decir, si hay 9000 tipos de agentes de estos, pero solo 200 son patógenos, pues nos enfocamos en los patógenos y solamente mencionamos que hay otros tantos que no lo son, ¿no? Como son micobacterias o casi todos los agentes patógenos. Lo son cuando se dan todas las condiciones para que sean patógenos. Y aquí es donde tenemos que ver los factores del hospedador. Es que afecta a cualquier persona. Ahora el coronavirus sabemos que afecta a cualquier persona, sí, pero tienen más riesgo aquellos que por actividad ocupacional, como los médicos o los maestros, se enfrentan a comunidades. Los médicos tienen mucho más, por supuesto, todo el sector salud tiene un riesgo mucho más alto porque se expone más veces, ¿sí? En el caso de los maestros, pues nos exponemos a poblaciones de jóvenes, de multitudes, pues, en donde los orígenes y por donde vienen, pueden ser varios, pueden tomar transporte público, etcétera. Entonces, una persona que está en un salón de clases está conviviendo con personas, con 50 personas o 40 o 30
que provienen de otra parte, entonces de ahí vienen nuestros riesgos. Estos son ocupacionales, otros son propiamente de individuo. La edad, los que tenemos más de 60, pues hemos visto que en esta enfermedad es un factor de riesgo, lo mismo tener comorbilidades, lo sabemos, lo escuchamos todos los días, diabetes, sobrepeso, enfermedades cardíacas, en general enfermedades sistémicas que disminuyan o desfavorezcan el sistema inmunológico, pues son factores predisponentes. De eso vamos a hablar en esta triada. Pues tenemos un estímulo factor desencadenante que es propiamente cómo la enfermedad o por qué empieza la patogenia de la enfermedad, qué es lo que ocurre, ¿no? Un perro muerde a otro perro o a una persona y a través de la saliva en una herida abierta, transmite el virus de la rabia. Okay. Ese es el factor de estímulo desencadenante, ¿no? La mordedura. Si son enfermedades de transmisión sexual, pues es la relación sexual, el coito, sin protección. Ese es el estímulo factor desencadenante. En las enfermedades de transmisión sexual, la manita sudada normalmente no produce esa transmisión, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, en algunas enfermedades como el VIH, no se necesita la relación sexual, no, porque también se puede transmitir por uso de agujas contaminadas, por transfusiones de sangre. Entonces aquí es donde tenemos que hablar de todas las posibles rutas para que se presente la enfermedad. Y luego ya la patogenia, que va a variar, ¿no? Si entró por la vía sexual, por ejemplo, pues sigue una ruta diferente a que si entró por sangre, pero va a un órgano blanco, entonces en algún punto coinciden y ahí vamos escuchando todo el relato, vemos el periodo de incubación, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que ver, la historia natural, qué es lo que pasa de manera natural para que una enfermedad se dé. Y esto sería historia, el punto 3, si hacen un esquema muy bien, si no, con que lo describan todos estos puntos. Pues la cadena epidemiológica de la enfermedad, que es otro enfoque, habíamos dicho, de ver esta historia, que es podríamos imaginarnos como si fuera un resorte, en donde lo vemos este resorte de frente y queda como si fuera una cadena que parece que regresamos al principio, pero en realidad estamos viéndolo de lado. Y por eso vemos como si fuera un círculo, pero no, es toda una cadena. Que es el agente, dónde está ubicado ese agente, que es un reservorio, la puerta de salida, por dónde sale de ese reservorio. Casi siempre el reservorio es otro organismo, otro ser vivo de la misma especie, casi siempre. Pero a veces no. En el caso de las enfermedades parasitarias, por ejemplo, cambia la especie. Entonces sale de las heces de un humano, los proglótidos con de Tenia solium, Tenia saginata, a través de estas heces, un cerdo se come esas heces y desarrolla el cisticerco, que es el metacéstodo o fase larvaria de ese céstodo, y hasta que el humano come a ese cerdo, crudo o mal cocido, puede desarrollar otra vez la solitaria, entonces ya se da la cadena. Y entonces eso es lo que tenemos que ver, por dónde sale, cómo se transmite, cómo entra y a quién. Y a veces el mismo individuo o la misma especie enferma que comienza la cadena es la que la termina. Entonces el reservorio se vuelve también un hospedador susceptible, no porque sea el mismo, sino porque es otro. Estamos viéndolo en una espiral hacia el pasado y estamos desde el futuro viendo, ¿sí? O desde este momento hacia atrás. Entonces, de eso es de lo que hablamos en esa cadena epidemiológica. Por eso dice puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada. Puede haber más de un mecanismo de transmisión, tal como se los estaba diciendo en el caso del VIH. Bueno, y por último, el quinto punto, que es el desarrollo de un ejercicio aplicado sobre la misma enfermedad en el que utilicen algunos de los conocimientos adquiridos, mal o bien, a lo largo de este curso, solo uno de ellos. Por ejemplo, pueden calcular la prevalencia o incidencia de esa enfermedad en una población. Que encontraron que en Chile, en cierta región, se encuentra tal enfermedad, y bueno, pues pueden tomar ese artículo y describirlo brevemente, punto, ¿no? Y hacer un ejercicio de cálculo de prevalencia. Si hubo en ese estudio 45 personas involucradas, de una población que participó en un evento de 200, pues calculan 25 sobre 200, hacen su cálculo y
Y dicen si es incidencia, si es prevalencia y por qué. Expliquen un poco por qué no nada más es 45 entre 200 es igual a 22.5%. Ya, fin. Pero ahí está, no. Expliquen. Dado que hay 45 personas y los se pusieron, y eso que resulta que es, que puede ser incidencia acumulada, puede ser prevalencia. Entonces, es un poquito que se metan y que revisen y que expliquen por qué. ¿Sí? ¿Por qué es lo que ustedes dicen? Si no es prevalencia o incidencia, pues pueden tomar un cálculo de tamaño de muestra de una enfermedad. Se les ocurre, bueno, pues voy a mostrar una población de, se pueden ver cómo entrenar a tu dragón, ven cuántos dragones hay, hablan de la viruela de los dragones y le pega a 3. A lo mejor hacen un estudio de los contactos, por qué se transmitió entre o dicen, bueno, quiero saber qué tanto se presenta la enfermedad. Y entonces planean un diseño, calculan cuál es la población. Si no tienen idea, pues será un muestreo para población infinita. Si sí tienen idea, tendrá que ser un muestreo para población finita y ponen ahí el número de individuos que componen la población y hacen su cálculo. Y esa es la idea un poquito, ¿sí? O no quieren conocer la prevalencia, sino simplemente si está presente o no está presente. Y entonces será un muestreo tipo Carney Row para presencia o ausencia de enfermedad. Lo que ustedes eligen. O bien un ejercicio de sensibilidad y especificidad. Este y el de análisis de riesgo son temas que no hemos visto y entonces los voy a poner disponibles a partir de hoy, terminando esta clase, en la plataforma para que ustedes los puedan revisar y a lo mejor dicen, pues eso suena interesante. Sensibilidad y especificidad de pruebas diagnósticas se refiere a que cuando tenemos una prueba hay falsos negativos y hay falsos positivos. Y entonces el hecho de que una prueba nos dé negativa a algo no significa que no estemos enfermos o infectados. Lo sabemos perfectamente bien porque lo hemos estado viviendo ahora durante la pandemia con mucha gente que está en contacto con alguien que está enfermo, y esa persona que salió enferma va y se hace una prueba rápida y sale negativa y dice, no tengo problema. Espérame, la prueba negativa no se hacen de inmediato. ¿Sí? Hay que dejar pasar cierto periodo por la incubación. Y si sale negativo, si ayer viste una persona enferma y ahorita haces una prueba y sale negativa, eso es un falso negativo, casi seguro, ¿sí? O a lo mejor si de veras es negativo, pero esa información no te sirve. Y eso es de lo que se trata, sensibilidad y especificidad. Las voy a publicar en un rato, como se los dije. Y puede ser muy interesante porque esto nos da pie para que entendamos que cuando se calcula prevalencia o incidencia, es decir, cuando tenemos tantos positivos y tantos negativos, no necesariamente refleja ese muestreo o ese resultado, cuál es la situación de salud de la población. Ahora mismo sabemos que, por ejemplo, a pesar de que Secretaría de Salud publica datos de casos de COVID todos los días y que tenemos el estadístico que ha habido desde marzo del año pasado que se presentaron los primeros casos, pues también las propias autoridades han reconocido, porque es verdad, que ese dato no corresponde a la realidad y que hay estimaciones que se ha llegado a decir que pudieran ser 8 veces más o pudieran no ser tantos, ¿sí? Son estimaciones. Entonces, ¿por qué? Porque no todo el mundo se hace la prueba en el sector público, porque alguien se puede hacer la prueba 2 o 3 veces. Bueno, ya me la hice en la Secretaría de Salud, pero ahora voy al IMSS porque tengo IMSS. Y entonces, y no hay un match, no hay tiempo para revisar si hay duplicaciones o no. Entonces, son pruebas positivas que se asume que son casos. Han ido corrigiendo la definición de caso y han ido ajustando una serie de elementos para decir que aparte de ser positivo, deberá tener tal y tal y tal información. Eso es importante y qué bueno. Pero al principio de la enfermedad no. Entonces hay muchas dudas. Y también hay muchas personas que enfermaron, nunca fueron al médico y murieron. Y se habla de una cifra negra de COVID, de que probablemente sean 100,000 más los fallecidos. INEGI por ahí está dando información que pudiera empezar a ajustar estos datos. Lo vamos a saber dentro de un par de años. Y no es porque el gobierno sea un inepto, no en este sentido,
sino que es algo que en todo el mundo está ocurriendo porque estamos en una epidemia activa y es la pandemia más importante de los últimos años, por lo menos de los últimos 12 años. Y estábamos aprendiendo todos cómo identificar los casos, cómo contarlos. De hecho, el utilizar diferentes tipos de pruebas cambia la contabilidad. Entonces, de todo eso la sensibilidad y especificidad y nos ayuda a dar un poquito más precisión. Cuando tengo una prevalencia aparente, con todos estos cálculos que se hacen de sensibilidad y especificidad, yo puedo estimar cuál es la prevalencia real, aproximadamente considerando sensibilidad y especificidad. Esto no contempla todos los otros factores que mencioné. Entonces, siempre tenemos que ir agregando un poquito más certidumbre a nuestra información, pero va a ser muy difícil que la realidad se refleje tal cual, porque tendríamos que tener un foquito encendido si estoy infectado, otro foquito encendido de otro color si estoy enfermo, otro foquito de un color diferente si si ya estuve enfermo, pero soy portador post-infección, y otro foquito diferente para decir que nunca me he infectado, no soy portador y que ¿no? En fin, como eso no existe, pues entonces tenemos que hacer los muestreos y tenemos que interpretar los resultados de esos muestreos de alguna manera. Y de eso se trata sensibilidad y especificidad, que es muy interesante. Y pueden hacer un ejercicio simple, no se vayan a lo complicado, hagan un ejercicio simple. Análisis de riesgo, de introducción de la enfermedad que ustedes están tratando a una zona libre a través del comercio de animales o productos. Puede ser a través de comercio de animales, pero la realidad es que hacemos estudios de análisis de riesgo por otras vías, que no sea el comercio. Por ejemplo, recién entró peste porcina africana al continente americano después de 40 años, y otra vez en la isla La Española, que es en donde se ubican dos países. En la mitad oriental está República Dominicana y en la mitad occidental está Haití. Hasta ahorita se ha reportado en República Dominicana y no es nada difícil que llegue a Haití. Haití es un país con una gran cantidad de carencias y es un país que podríamos decir que es de riesgo alto para que se presenten este tipo de problemas. Entonces, va a llegar a México, puede ser. Hay un estudio de análisis de riesgo de mi amigo, colega y socio, el doctor Asad Neyri, que les voy a compartir, justamente de peste porcina africana. Por ahí también les voy a compartir otros trabajos que hemos hecho, unos con alumnos de maestría hace un par de años, que publicamos en Los porcicultores y su entorno, y otros trabajos relacionados con el análisis de riesgo, es decir, de cuáles son los pasos que se siguen para identificar un peligro, que se trata de un agente, evaluar el riesgo de que ese agente se introduzca a un país a través del comercio formal o a través de importaciones turísticas. Yo voy de viaje a un lugar y se me hace fácil comprarme una pieza de jamón o de algún producto de origen animal y pues me lo llevo, ¿no? En el avión y espero que no me cachen. Y bueno, eso tiene consecuencias y esto conlleva un riesgo. Entonces hay trabajos que analizan ese tipo de riesgos. O pues hablamos de que por la frontera se mueve el comercio informal, pero ¿qué pasa donde las fronteras físicas no existen? Es decir, va a estar complicado cruzar el río Bravo, sí, pero donde el río Bravo no está, pues a lo mejor es más fácil que cualquier animal cruce de un lado a otro, porque ellos no dicen, no, yo soy un borrego cimarrón americano y no voy a cruzar a territorio mexicano. Para ellos las fronteras no existen. En la frontera sur de nuestro país uno puede estar pisando territorio de Guatemala y pisando territorio de Chiapas y pues no hay una frontera física como tal. A veces en algunos tramos se ponen de Trump, pero no siempre. Entonces, pues todo esto se evalúa. Hay partes donde pues, el riesgo es alto porque no se sabe qué es lo que está pasando, y en otras partes el riesgo es bastante claro cuando hacemos comercio, porque sabemos de dónde viene, etcétera. Todo eso lo estudia el análisis de riesgo y es un tema también muy interesante para analizar. Y el último punto es investigación de brote de la enfermedad en la población, que hicimos ya ejercicios de investigación de brote. Esto ya lo tenemos bastante más manejado. Creo que podrían hacer un ejercicio de este tipo sin mayor complicación y ustedes
pueden poner información inventada, en todos los casos pueden poner información inventada en términos de números, en términos de población, en términos de características, es decir, una población imaginaria, puede ser, pero tratando de que sea una condición creíble, ¿sí? Eh, para poder hacer un ejercicio que salga interesante. ¿Okay? Entonces, esos son los puntos que lleva el trabajo. Tienen que seleccionar solamente uno de los 5 del punto 5, es decir, desarrollar un ejercicio y hacer un ejercicio como el A, como el B, como el C, como el D o como el E. Si tienen una idea adicional, aparte de estas, de otro tipo de ejercicio, es que a mí me gustaría hacer una simulación de qué pasa si entra peste porcina africana a México. Bueno, pues háganla y hasta les ayudo y la publicamos, ¿no? Porque son cosas que ahorita interesan mucho. Pero miran sus fuerzas. Una cosa es lo que uno quiere, lo que a uno le gustaría, y otra, pues esto es un trabajo escolar de sexto semestre, que es una parte complementaria de la calificación, entonces lo podemos dimensionar. De todas maneras, si alguien tiene interés en que su trabajo consideran que les quedó muy bueno, yo les puedo ayudar como equipo y hay revistas que nos reciben ese tipo de trabajos. Justamente les mencionaba que es con un grupo de posgrado sacamos este trabajo de peste porcina, pero sacamos muchos trabajos que se publican no en revistas científicas, pero sí en revistas de difusión que leen colegas o que leen productores o que leen personas que trabajan con animales de compañía, porque la gran ventaja de este campo del conocimiento, de la epidemiología, es que podemos trabajar con cualquier especie, con fauna silvestre, con animales de producción, con animales de compañía, con animales de laboratorio, con lo que se les ocurra podemos trabajar. Entonces, si gustan, podemos hacer eso terminando el semestre. Ya tienen su calificación y me gustaría que mi trabajo se fuera a tal lugar. Ok, vemos y lo publicamos. Por supuesto, ustedes van como primeros autores y yo me pongo nada más como dicen, autor correspondiente para darle una revisión, un ajuste para que sea artículo y lo mandamos a publicación y adelante. Si no quieren, no, esto es voluntario y esto tampoco cuenta para la calificación, es adicional. ¿Sí? Quizás ayude a que el trabajo quede mejor. Nada más. Mis criterios para calificar estos trabajos son que sí lo entreguen en tiempo, porque puede ser un trabajo excelente, pero si me lo entregan en septiembre, pues ya no me va a servir. Puede ser también un trabajo excelente, pero si no me lo entregan nunca, pues tampoco sirve. No me interesa tanto el formato, que le pongan una super portada donde el escudo de la facultad esté girando. Sencillo, ¿sí? Simplemente, si quieren ponerle portada, aquí sí. Estos no son a mano, estos son por computadora. Entonces pueden hacerlos pues, con una portada razonable, con sus nombres. La información que me interesa son sus nombres completos, el grupo, y el tema. ¿Cuál es el tema? Porque a veces dicen, bueno, pues es que, no, con el trabajo final de epidemiología. Qué bien. Todos son trabajo final de epidemiología. ¿Pero de qué tema? ¿Cuál es el tema que van a abordar? ¿Sí? Y entonces ya, introducción, Si quieren poner algo adicional al final como una especie de conclusión, está bien. Perdón, no mencioné, pero todos deben de llevar de preferencia bibliografía. ¿Y de dónde voy a sacar bibliografía de la viruela de los dragones? Bueno, de la viruela de los dragones no, pero a lo mejor de la viruela sí. Y esa es la que pueden utilizar usando la información de la viruela, pero ¿cómo le daría a los dragones? ¿No? O lo que sea, tratando de encontrar un fundamento para que su trabajo tenga cierta lógica. ¿Okay? Bueno, la fecha de entrega del trabajo es creo que aquí lo dice, pero yo no lo veo, ahí está, el día 13 de agosto, que es viernes. ¿Sí? Y en su momento se abrió un espacio para la entrega. Lo voy a abrir, les digo, hoy mismo o mañana, para que desde ese momento ya lo puedan entregar, si es que ya lo tienen. ¿Sí? Si ya lo entregaron y de repente se dan cuenta de cualquier cosa, todavía pueden cambiar siempre y cuando sea antes del 13. No, ya me arrepentí, perdón, esta fue la versión mala. Okay. Quítenlo y pongan el bueno. Pero la que yo tenga el día 13 es la que voy a calificar. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen
Preguntas o dudas con respecto a esta parte del trabajo. Punto 5, entonces solamente debemos elegir uno, no podemos hacer A ver, espérame, dos. estoy en una zona muy ruidosa y pasó un avión. Ahora sí, disculpa. Sí, que si en el punto 5 solo elige uno o más de... Ah, sí, si ustedes quieren abordar los 5 puntos, pues yo encantado de la vida. La cosa, por eso les digo, miran sus fuerzas. Si les da tiempo, pueden hacerlo. Si quieren abordar 2 temas o 3, se puede. Sí, claro que sí, los que ustedes gusten. Digamos que estoy poniéndoles el estándar mínimo. Si ponen más, no está mal. Yo encantado de que tengan todos los puntos cubiertos. Sí, Jimena. Sí, gracias. Ok. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda sobre el trabajo? No, doctor, creo que no. Ok. Bueno, dudas sobre algunos de los temas del curso. Insisto, si ustedes no venían preparados y no han revisado, si quieren, nos vemos el viernes también a las 9 de la mañana y revisamos dudas del curso. Pero si ahorita en este momento tienen algo de alguna pregunta o alguna duda relacionada con alguno de los temas, no me quedó claro tal cosa o lo que sea, pues podemos tratar de resolverlo. ¿No? Parece ser que no. Parece ser que no. No, doctor. Ok, bueno, este, ok, gracias. Entonces, si quieren, de todas maneras, voy a publicar todos los videos que faltan de ver del curso. Hoy, ya no, después de hoy ya no voy a publicar más videos y solamente voy a mandarles invitación para el viernes para que nos conectemos por si tuvieran dudas de alguno de los temas. Es que no entendí. Uno de los temas, por ejemplo, el video que se presenta lo da quien fue mi ayudante, Daniela Abigail Arellano García, que bueno, ahora está trabajando en Senacica y me sigue echando la mano, pero ya muchas veces ni me pela porque tiene mucho trabajo. Y bueno, a lo mejor dicen, es que ya no lo entendimos, lo que sea. Bueno, ahí voy a estar el viernes para resolver cualquier duda. Eh, pero entonces, bueno, quedamos en esto. Si ya no hay dudas del trabajo, listo. Y si ya no hay dudas tampoco de momento de la materia, en ninguno de los puntos que abordamos en el programa. Y bueno, pues tampoco, pues ya entonces terminaríamos. Y nada más el viernes nos vemos a las 9 de la mañana para, si hubiera dudas, ya sea sobre los temas que voy a publicar hoy, los videos y todo esto. Ya no hay tareas para entregar. Eh, Aunque al final el video diga que viene un cuestionario, etcétera, no le hagan caso. Esos no se tienen que entregar. Y quien los entregue, bueno, son tareas adicionales, tareas extra. Sí. ¿Y esas nos podrían ayudar para subir calificación al final? Sí, todas las tareas extras cuentan, porque hagan de cuenta que son, no me acuerdo si fueron 22 tareas o 20, algo así, pero supongamos que son 20, por decir un número. Si ustedes me entregan 22 tareas, por decir algo, y en las 20 tareas originales tenían 9, y en las 2 extras también tienen 9, pues yo multiplico 22 por 9, que me da 198. Eso lo divido entre 20, y en lugar de tener 9 de promedio, les va a dar un 9.9, es decir, les sube el promedio y ya tendrían prácticamente 10 en tareas. Entonces las tareas adicionales suman
pero el denominador, yo utilizo el mismo denominador del número de tareas, 20. Entonces, mientras más tareas extra tienen, aunque hayan sacado 8, si mandaron en lugar de 20, 22 o 24 tareas, pues 24 por 8, échenle números, 8 por 4, 32, llevamos 3, 8 por 2, 16, 3, 19, otra vez 192, 192, 9.34, en lugar de tener 9.35, perdón, en lugar de tener 8, pues les ayuda, sube, ¿sí? Si alguien tenía 10, suponiendo, es que yo para qué si tengo puros 10 en mis tareas. Ok, pero si tienes 22 tareas de 10, son 220 puntos. 220 entre 20 tareas les da 11, entonces podrían tener de calificación 11. Como las tareas son el 60%, pues ya tendrían un 66%, ¿sí? Y si en el examen no les fue muy bien, sacaron 4, pues entonces ahí se compensa. Y entonces sí podrían aspirar a sacar 10 al final. Entonces las tareas extra sí cuentan. Estas últimas, insisto, de aquí en adelante, lo que se publique de hoy en adelante, ya no implica, y ahí lo pongo, ya no implica que son tareas para entregar. Pero si alguien de ustedes las quiere entregar, adelante y solamente suman, no restan. ¿Ok? Y ¿qué otra cosa por aquí? Tengo otros 2 mensajes. Por mi parte todo bien, creo que no doctor, no doctor, ok. Bueno, algo que no quedó, creo, grabado, para los que nos están oyendo de forma asincrónica, ahora tenemos que aprender los idiomas de estos tiempos, pero bueno, los que no están presentes en este momento aquí y que van a ver solamente el video, comentamos al principio, antes de que empezara yo a grabar, que aquellos que gusten hacer un video de su presentación, es decir, explicando los puntos en diapositivas y demás, que los videos no duren más de 10 minutos, por favor, esto sí es importante, como si fuera una presentación de seminarios en clase. Los podemos entregar también en la fecha máxima de 13 de agosto y como no es obligatorio, les va a contar como puntos adicionales, también como las tareas extras, ¿sí? Hay una pregunta aquí que no alcancé a ver, que dice, ¿la que envió el viernes son las 2 tareas o solo el cuestionario y el esquema? La que envié el viernes. A ver qué envié el viernes, porque como envió lunes, miércoles, jueves y viernes, de repente ya no me acuerdo. Ahorita les digo, viernes. Es más, pues mejor lo vemos juntos para que no se aburran de qué está viendo este cuate. El viernes mandé metodología de investigación. Ya. Aquí dice, les comparto los videos de mi cabal, dice cabal, y no me di cuenta. Ese es otro. Una vez lo edito. Si les comparto los videos de mi canal de YouTube, Metodología de la Investigación Epidemiológica y Diseño de Estudios Epidemiológicos. Ah, ya. Las 2 presentaciones en versión PDF y los formatos CIE para animales acuícolas y terrestres. Aunque se mencionan las presentaciones, los cuestionarios correspondientes, ya no se requiere su entrega, ya que se cubrió la cuota de tareas. Sin embargo, aquellos que así lo quieran podrán entregarlas y en este caso contarías como tarea extra. Ok, es una, voy a ponerlo así en singular, contaría como tarea extra. Es decir, si hacen las 2 cosas, es una tarea extra. ¿Ok? Si esa es la pregunta, ¿verdad? Si hay que mandar las 2 cosas. Sí, las 2 son parte de la misma tarea. ¿Y podría explicar la tarea de la parte de la doctora? Es que no, como que no le comprendí muy bien qué Ya. había que hacer. Sí, está un poquito,
Ah, pues es la de Abby. Okay. Lo puso al final y ella lo explica también en el audio. Esa parte se llama Adivina el estudio. Tienen que elaborar 6 preguntas que realizarían a un investigador para saber qué tipo de estudio debe llevar a cabo. Esas preguntas se basan en la presentación que ella misma hizo. Y luego ustedes mismos contestan esas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de resultados pueden obtenerse con el estudio? Entonces ustedes contestan cuáles son. ¿Cuáles son las limitantes que puede tener? Y van contestando. Es decir, ustedes elaboran 6 preguntas basadas en esto y entonces ustedes dicen, ok, se trata de un estudio de reporte y serie de casos, o un estudio poblacional, o un estudio analítico, o un estudio de cohorte, etc. Y entonces, porque lo que tienen que decir es qué tipo de estudio es el que debe realizar. Es una forma un poquito, ¿cómo podemos decir? Indirecta de preguntarles, escoge un estudio y di cuáles son sus características, ¿no? O sea, ustedes tienen que preguntar a un investigador 6 cosas para llegar a saber que ese estudio es de un tipo, ¿no? Un tipo determinado. Y las respuestas que ustedes contesten va a orientar hacia cuál es el estudio. O sea, tu estudio va a generar información hacia el futuro o hacia el pasado, ¿no? Entonces, si es hacia el pasado, es un estudio retrospectivo. Si es hacia el futuro, es un estudio prospectivo. Y así. Son más o menos el tipo de preguntas que tienen que hacer. O sea, plantean las 6 preguntas, plantean las 6 respuestas, y con base en las respuestas que den, serían las de un tipo de estudio. Y ya. No se compliquen, saquen la información de la presentación y con eso lo podrían cumplir. Por eso no son tareas obligatorias, son tareas extra. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Ya no hay entonces ninguna. Bueno, parece que vamos a terminar en 1 hora, que en grabación serán como 40 minutos. Carla Ramos, parece que quieres preguntar algo, pero tu micrófono está inactivado. No, doctor, nada más le iba a decir que todo bien. Perdón. Ok. Bueno. Alejandra Rivera dice que estás de acuerdo. Ok. No están levantando la mano, ¿verdad? Bueno, tuvimos, según esto, entre 22 y 25 asistentes. Algunos se salieron. No estoy pasando lista de asistencia. Acuérdense que este semestre las listas de asistencia no se utilizan. Aquellos que ¿cómo podemos saber si llevamos buenas calificaciones en las tareas? Ok, esa pregunta me la hacen todos los semestres. Normalmente no les pongo las calificaciones de las tareas desde antes, porque me ha pasado que de pronto califico muy exigente y luego voy viendo cómo es el desarrollo del resto del grupo y a la mera hora me arrepiento y se las cambio. O al revés, casi nunca me pasa al revés. Entonces, prefiero darles una calificación global. Si ustedes han entregado todas las tareas en tiempo y forma, bueno, el tiempo no, en forma, con todos los puntos que se piden, aun cuando el resultado no coincida con el esperado, inclusive en los ejercicios, si tienen que hacer un ejercicio y tenía que salir 23 y les dio 52, lo que me interesa es la metodología, que ustedes lo hayan hecho, ¿sí? Y podríamos, por ejemplo, el próximo viernes, resolver algunos de los ejercicios que dejé de tarea para que ustedes sepan cómo están. Pero si ustedes hicieron la entrega, yo cuento la entrega, la respuesta. O sea, me voy más a las partes de forma. Es decir, si entregó, eran 10 preguntas, contestó 10 preguntas. Las respuestas son razonablemente lógicas. Hay una información relacionada con de dónde obtuvo esas respuestas. Ok, la tarea está con 10. Sí. No tiene que ser, es que no puso la definición que yo quería. No, porque en epidemiología las definiciones y los conceptos son un poco relativos a quién es el autor del libro. Hay un libro de profesores del departamento de la materia que en el que en muchos puntos no coincidimos todos.
hablan, por ejemplo, de un periodo postpatogénico, con el cual no todos estamos de acuerdo que existe, porque en el resto de la literatura de epidemiología no existe ese tal periodo postpatogénico. Pero si ustedes pusieron periodo postpatogénico porque lo encontraron en ese libro, pues está bien, pero ahí ponen entonces la referencia, ¿sí? Entonces, no es tanto de que la tarea esté bien o esté mal, sino está completa con todos los elementos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este momento, de que es que yo sí mandé todas las tareas, pero nunca puse referencias, pues pónganselas. Tienen de aquí al 13 de agosto para poner las referencias, ¿sí? Y no tienen que ser siempre referencias nuevas. Yo les compartí un libro de epidemiología del doctor Michael Trotfield. Les compartí también unos de zoonosis de Pedro Hacha y otro que hice en colaboración, bueno, que me invitaron a escribir un capítulo de epidemiología que era sobre enfermedades de los peces teleósteos. Pueden usar esos tres, no se compliquen, ¿sí? Si encuentran en la red alguna otra información, pues nada más que sea información razonablemente confiable y la pueden poner y ya. Que si no está bien escrita la bibliografía o que si no siguieron un sistema, eso es importante, pero no es tan relevante para mí. Que yo sepa que de veras hicieron esta consulta, eso es lo que se importa. Entonces, si ya mandaron algunas tareas y quieren hacer alguna corrección o cambio, adelante. Aquí lo importante es que para mí las tareas son forma de reforzar el conocimiento que trato de transmitir a través de, en este caso, los videos, las clases. Y donde yo voy retroalimentando, a partir de lo que ustedes me mandan, yo tengo una retroalimentación, mejor dicho, y veo que sí quedó o no quedó claro el tema. Entonces, las calificaciones, si ustedes me entregaron todas las tareas con todos los elementos, ustedes tienen 10, ¿sí? Si falta algún elemento, pues las calificaciones van bajando, dependiendo de qué tan relevante. A veces se les olvida ponerle su nombre. Y yo sé que las sube cada quien en su plataforma, pero insisto, como luego las descargo yo de la plataforma, pues de repente ya no supe exactamente dónde quedó una determinada tarea o a quién le pertenecía. Entonces sí me ayuda mucho que pongan todo lo que yo les pedí desde el principio. Nombre, la tarea, nombre de ustedes, número de tarea, fecha y las preguntas y su referencia. O bueno, las respuestas y su referencia. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o duda relacionada con esto? Gracias, ok. Bueno, si no, no se preocupen, el viernes nos vemos a las 9 y les digo, si quieren, hacemos uno o varios ejercicios de algunos de los temas sobre todo los que son ejercicios para los que quieran presentar el examen final o simplemente para los que quieran que hagamos una práctica para reforzar los conocimientos. ¿Listo? Voy a bueno, terminando la sesión, se descarga el video, lo tengo que transformar a MP4 y lo voy a subir en YouTube y voy a poner el enlace junto con todo lo que platicamos el día de hoy. Alejandra Rivera levantó la mano. A ver, Alejandra, adelante. No sé si ya lo explicó porque entré un poco tarde, pero para el trabajo final, ¿hay algún formato en especial? Les compartí, lo voy a volver a poner, más que el formato, pues son los puntos que habíamos visto ya al principio, que están, espérame, aquí están, ahorita los vuelvo a poner, y que les puse en este de registro de tema para el trabajo final. Lo vuelvo a compartir con todo gusto, sin problema. Y aquí está. Que son estos puntos, ¿sí? Del 1 al 5. Título del trabajo, integrantes del equipo de 1 a 10 integrantes de este grupo o del otro. O sea, pueden compartir, combinar grupos, pero pónganme a qué grupo pertenecen. Breve introducción al tema, que es breve. Una cuartilla, media cuartilla. La salmonelosis es una enfermedad causada por una bacteria gram positiva, que produce un cuadro diarreico y que afecta a múltiples especies, entre ellas el ser humano, y se transmite por alimentos contaminados con heces, por ejemplo.
Y a lo mejor otro párrafo diciendo cuál es su importancia mundial, produce pérdida, produce incapacidad, produce mortalidad cuando tiene un cuadro diarreico, etcétera, ¿no? Una descripción breve de la enfermedad, ya. Historia natural, con el esquema de periodo prepatogénico, con la teoría epidemiológica, la descripción de las enfermedades, ya sea en esquema o como párrafos. Factor estímulo desencadenante, que es lo que hace que la enfermedad se produzca. Patogenia, propiamente dicha. La cadena epidemiológica de la enfermedad, con la descripción de agente, reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada, hospedador susceptible, para que sea la cadena como tal. Y la última parte, que es el desarrollo de un ejercicio con alguno de estos temas. Punto. El trabajo es escrito. Los temas son cálculo de prevalencia o incidencia de la enfermedad en la población, cálculo de tamaño de muestra de un ejemplo que ustedes quieran poner simulado en la población, ejercicios de sensibilidad y especificidad de alguna prueba diagnóstica de esta enfermedad, análisis de riesgo de introducción de esta enfermedad a una zona libre a través de comercio de animales o productos. Estos dos temas se los voy a compartir el día de hoy con los videos. Y ya no voy a compartir más temas, ya no va a haber más tareas, ya son los últimos temas que comparto, todo lo que ponga el día de hoy. Y que ustedes podrían tomarlos como base para este último punto. Uno de ellos, alguien preguntó que si pueden ser 2, 3 o más. Sí, con todo gusto. Y el último tema es investigación de un brote de esta enfermedad en la población. Solo uno de estos 5 últimos son los que van a elegir. Y tendrían que mandarme cuál es ese tema, quienes integran el equipo el día de hoy de preferencia, y ya la entrega del trabajo va a ser el 13 de agosto. Y ustedes quieren hacer una presentación grabada, un video, se acepta y eso sube la calificación. Y ese video pues debe ser de no más de 10 minutos conteniendo estos elementos sobre la enfermedad, quiénes son ustedes, cuál es el tema que están desarrollando y todos estos puntos que vienen aquí. Y se compartiría en, bueno, ustedes lo suben aquí, yo se los pongo disponible bueno, los voy a subir a YouTube y los voy a poner disponibles aquí en la plataforma para aquellos que quieran ver esos ejercicios como una especie de seminario. ¿Ok? De todas maneras, en el video lo voy describiendo con más detalle. Ahorita te hice un resumen de 3 minutos, porque ya lo había dicho, pero en el video, en cuanto lo suba, si quieres, lo puedes volver a ver. No sé si tengas dudas, Alejandra. Entonces podemos como entregarlo en un PowerPoint o en un Word, PDF, ¿no importa? Ok, sí. Es trabajo escrito el que se tiene que entregar, el obligatorio, digamos, para el trabajo, para la entrega. Es un trabajo escrito, por lo tanto puede ser en Word. Yo preferiría que en lugar de Word sea PDF, porque luego el Word se descuadra a la hora que lo abres en un equipo diferente, mientras que el PDF se mantiene con el formato original. Para la parte adicional, pues entonces sí podrían hacer una presentación en PowerPoint y grabarla como video. Pero el trabajo obligatorio, el que yo voy a calificar, el que es más importante, es un trabajo escrito. Y entonces sí tendría que ser escrito en un procesador de textos y de preferencia entregado en PDF, en un formato fijo, que no se modifique a la hora que abres la computadora, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Por nada. Bueno, déjenme ver, hay otras 2 preguntas de chat. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Creo que ya no hay más participaciones. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno. Ok, entonces el viernes nos vamos aquí a las 9. Resolvemos cualquier duda que surgiera, que no se les ocurrió ahorita o que lo que sea, la resolvemos el viernes. Y como les digo, si quieren también hacemos algunos ejercicios de los temas que vimos, ya sea con PowerPoint, me quedé con el PowerPoint, con Excel, o algunos son ejercicios a mano, etcétera, ¿no? Podemos ver. O algunos de los temas que apenas van a salir, a lo mejor les generan dudas, entonces resolvemos también dudas sobre eso, o sobre cualquier otro punto anterior que hayamos visto en el curso. ¿Sale? Mis gatos ya están chillando, quieren que les dé de comer. Bueno, si no hay más preguntas, me dio mucho gusto verlos, aunque sea de esta forma, y nos vemos
de la misma forma este viernes a las 9 de la mañana. ¿Sale? Gracias. Gracias, Doc. Por nada, que les vaya bien. Gracias, doctor. Nos vemos. Bonito día. Buen día. Igualmente.